Entonces, esto es un poco lo que les hablaba de la constitución de la Tierra, más o menos. Entonces, estamos hablando de cómo vamos a contextualizar el suelo dentro de lo que es la Tierra. Entonces, la composición de la Tierra, recuerden ustedes que la Tierra está compuesta por una capa gaseosa que la envuelve, una parte líquida que es la hidrosfera y la parte sólida que es lo que conocemos como la geósfera y otros autores también lo llaman litosfera. Esta es la estructura interna que ahí les queda y de la que habíamos hablado ahora hace un momento. Entonces, esto es un poco el corte del que les hablaba. Entonces, tenemos el núcleo externo, núcleo interno. Por aquí entonces estaría la cámara magmática, alojando pues como toda esa sustancia caliente, el magma. Entonces, tenemos arriba la corteza, compuesta por rocas, y que se divide en corteza oceánica y corteza continental. ¿Qué sucede? Entonces, si hablamos de las rocas, entonces diferenciamos las rocas ígneas, formadas a partir de la cristalización del magma. Eso da lugar entonces a rocas intrusivas, a rocas ígneas, intrusivas o plutónicas, formadas hacia el interior en condiciones más altas de presión y temperatura. Y eso hace que la roca tenga unos rasgos específicos en su aspecto, en su textura. Eso llamamos textura fanerítica o granítica, porque uno logra observar los minerales que la constituyen. Y tenemos, entonces este es un aspecto de las rocas graníticas. Logra uno diferenciar a ojo los minerales que están ahí presentes. A diferencia de las rocas extrusivas o volcánicas, que se han formado en condiciones de presión y temperatura mucho más bajas, cercanas a las ambientales. Entonces, por esa razón, el aspecto del material es diferente. Uno no logra diferenciar los minerales que la constituyen, todo se ve casi que como de un solo color, muy homogéneo. Las rocas metamórficas se forman a partir de rocas preexistentes por procesos de presión y temperatura. Cambian las condiciones de presión y temperatura y ese material sólido experimenta una transformación. Hay dos tipos de rocas básicamente, las foliadas o esquistosas, que presentan unos planos, como láminas, que se vuelven planos de debilidad del material. Y están las rocas metamórficas no foliadas, que tienen una textura masiva, un aspecto continuo, miren, masivo, no se ven láminas. Las rocas sedimentarias, entonces se forman por procesos, bien sea físicos, que son procesos de erosión, transporte, sedimentación y enterramiento de materiales que provienen de otros materiales preexistentes, valga la redundancia. Cuando quedan enterrados, las condiciones de presión y temperatura varían y por ende entonces ese material experimenta una transformación. Hay dos tipos de rocas sedimentarias en función de ese proceso de formación. Están las rocas sedimentarias clásticas, que están asociadas a lo que acabamos de mencionar, y están compuestas por materiales o sólidos inmensos dentro de otros sólidos. Entonces generalmente son partículas que forman parte de una matriz. Entonces estamos hablando de rocas que pueden tener tamaño arena, tamaño limo, tamaño arcilla y se llaman limolitas, lodolitas, arcillolitas, grauwacas, etcétera, conglomerados en función del tamaño de los sólidos que forman la roca. Y hay otro tipo de rocas que son las rocas sedimentarias conocidas como las rocas sedimentarias químicas o bioquímicas. Son formadas por otro tipo de procesos, ya no procesos físicos, sino procesos bioquímicos, tales como por ejemplo la precipitación. Un ejemplo de las rocas químicas son las calizas, por ejemplo. Las rocas experimentan unas deformaciones por todos los procesos que hablamos ahora de tectonismo. Esas deformaciones pueden ser a nivel de fracturas, de diaclasamiento o incluso de falla geológica. No me voy a detener pues sobre todo esto porque esto pues ya obviamente es lo que es objeto de un curso de geología, ¿cierto? Ahora, ya teniendo claro las rocas, cómo está en la corteza y los tipos de rocas, entonces miremos lo que es la meteorización, lo que les decía ahora. Entonces la meteorización es un proceso de desintegración física y o descomposición química que sufren las rocas de la corteza terrestre. ¿Debido a qué? A factores ambientales. Y eso hace que se transformen en suelo. Hay dos formas de meteorización, física y química. Algunos autores hablan de otra adicional que es la biológica.
La meteorización física produce desintegración mecánica del material. Hay distintos tipos en función de lo que hacen. Aquí se los dejo para que lo lean cada uno. La descompresión, la termoclastia, la gelifracción. Y la otra forma de meteorización, y que es la más importante para nosotros aquí en el trópico, es la meteorización química. ¿Por qué? Porque la forma de meteorización química consiste en un proceso de descomposición química de la roca por acción del agua y agentes gaseosos de la atmósfera, tales como el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, en condiciones tropicales tenemos mucha agua. Al tener mucha agua, entonces predomina esta forma de meteorización. ¿Cuáles son las reacciones que se presentan? Las mismas que conocemos de todas las reacciones químicas, son las mismas en todo. La disolución, que es la incorporación de moléculas de un cuerpo sólido a un disolvente como es el agua, que es lo que hablaba el compañero de la asociado a la erosión cárstica. Está la hidratación, que incorpora moléculas de agua a la estructura molecular de los minerales que constituyen esas rocas. La hidrólisis, que recuerden que es la descomposición química de una sustancia por acción del agua, y también la misma agua experimenta una descomposición. Bueno, la carbonatación, que es la asociada al dióxido de carbono. Agua más dióxido de carbono se forma gas carbónico, o ácido carbónico, perdón, y ataca la estructura molecular de los minerales que constituyen las rocas. La oxidación, que se debe a la presencia de oxígeno con algún metal, entonces eso da lugar a la reacción de los minerales y rocas frente a suministros altos de oxígeno. Y la reducción, que básicamente lo que hace es en materiales saturados con agua y bajo suministro de oxígeno, hay una demanda biológica del mismo, entonces el material se reduce. ¿Y qué es lo que es la meteorización biológica? Esto es lo que les habla de meteorización biológica. Son dos formas de meteorización de alguna manera, una química y otra física. Una es asociada a la acción de ácidos húmicos. Entonces, cuando hay lluvia, el agua se filtra en el suelo, en el proceso de filtración, lava materia orgánica, entonces esa materia orgánica se incorpora al agua y forma un ácido húmico. Ese ácido va y ataca la estructura molecular de los minerales. Esa es una forma de meteorización biológica debida a la acción de ácidos húmicos. Y hay otra forma de meteorización de origen biológico, pero que se conoce como acción de cuña, que es una forma de meteorización física y consiste en lo que ustedes ven en la fotografía. Un árbol nace en una grieta preexistente dentro de la roca y se desarrolla ahí. Entonces eso genera una acción de cuña sobre la roca y la rompe, como lo ven aquí en la fotografía. Esto es lo que llama acción de cuña. ¿Esto qué hace? Produce suelo. Entonces, ¿qué pasa con el suelo? Esa meteorización cogió una cosa muy dura, muy resistente y la volvió una cosa más blanda. Esto es lo que es suelo. Tenemos un suelo fino granular, un suelo grueso granular. Esto es un ejemplo de un suelo. Miren, esto es una masa de suelo. Aquí tenemos la capa orgánica de la que hablábamos ayer, el horizonte orgánico y todo el manto de meteorización. Y tenemos aquí un suelo grueso granular. Ya vamos a ver luego qué es el concepto de suelo grueso y suelo fino. Una secuencia de suelo derivado o formado de los procesos de meteorización.